reprimir, imponer, atentar, censurar, callar, encarcelar, meter en la cárcel, llevar a, unirse a, juntarse a, protestar, manifestar, la protesta, la manifestación, la huelga, la resistencia, la persecución, la represión, la sobrevivencia, el sobreviviente, la igualdad, la desigualdad, el resultado, el ministerio, la cárcel, la prisión, la patria, el éxodo del Mariel, sistemático, masivo, gubernamental, abiertamente, temer, asesinar, acosar, suicidarse, adaptarse a, denunciar, confiscar, enfrentar cargos, liberar, condenar, sentenciar, la condena, la sentencia, la pena, el prisionero, el soplón, la creencia, la sobredosis, el homófobo, el acoso sexual, la orientación sexual, el VIH, el SIDA, el legado, la alusión, la biografía, la versión, cristiano, sanguinario, públicamente. La persecución de los escritores. Durante el siglo XX, América Latina se caracterizó por intervenciones, golpes de Estado y dictaduras que llevaron a masacres, genocidios y cientos de miles de desaparecidos. Sin embargo, este periodo también es conocido por los revolucionarios que se unieron para luchar contra la violencia extrema, la desigualdad y la pobreza. Los activistas organizaron protestas y huelgas masivas. A lo largo de la historia, el arte ha sido una forma de resistencia. Muchos de los revolucionarios más influyentes eran artistas, y varios escritores y poetas se han opuesto abiertamente a las dictaduras. Por eso, los gobiernos llevaron a cabo grandes campañas para censurar y callar a los artistas que criticaban la represión gubernamental. Los gobiernos prohibían libros, películas y música que tuvieran ideas revolucionarias. En particular, los gobiernos no querían que los jóvenes leyeran textos de estos escritores. Como resultado, muchos gobiernos quemaron libros, cerraron escuelas y controlaron los libros que los estudiantes podían acceder. Los escritores que criticaban a los gobiernos a menudo se encontraban en peligro. Muchos escritores fueron detenidos y encarcelados por ser comunistas, y las cárceles tuvieron muy pocos sobrevivientes durante esta época. Escritores famosos como Isabel Allende, Pablo Neruda, Reinaldo Arenas y Gabriel García Márquez huyeron de sus países.
Teniendo en cuenta que muchas personas fueron torturadas o asesinadas en prisión, es dudoso que estos escritores sobrevivieran en sus países de origen. Era esencial para su sobrevivencia que escaparan. ¿Por qué crees que los gobiernos se centraron en que los jóvenes no tuvieran acceso al arte revolucionario? ¿Qué escritores famosos tuvieron que huir de sus países? La vida de Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas es considerado hoy uno de los escritores cubanos más famosos, pero en su momento fue duramente perseguido. Arenas nació en 1943 y creció durante la dictadura de Batista. De adolescente, Arenas se unió a la revolución y se mudó a La Habana desde el campo en 1961. Se convirtió en investigador, editor y periodista. En 1963, Arenas ya vivía como gay, pero tenía que hacerlo en secreto. Aunque Cuba intentó mantener una ilusión de libertad, Arenas y otros temían ser detenidos y enviados a unidades militares de ayuda a la producción, o UMAP, que fueron campos de trabajos forzados que existieron en Cuba entre 1965 y 1968. Al menos 30.000 personas fueron encarceladas. La mayoría eran homosexuales, cristianos u otros enemigos del comunismo que tuvieron que ser reeducados por el gobierno revolucionario. Muchas personas fueron torturadas y asesinadas, y los prisioneros homosexuales sufrieron un acoso aún peor debido a su orientación sexual. La persecución de los homosexuales continuó incluso después del cierre de las UMA. Muchos homosexuales se convirtieron en soplones, denunciando a otros antes de que pudieran ser denunciados y perseguidos por el gobierno. A menudo, tras ser torturados y encarcelados, los hombres eran liberados si denunciaban públicamente su homosexualidad y sus creencias anteriores. En 1974, Arenas se enfrentó a cargos de desviación ideológica. Fue enviado a prisión tras ser condenado a 8 años de cárcel. Arenas escapó de la cárcel, pero fue detenido de nuevo y enviado a El Morro, una de las prisiones más peligrosas del país. Se adaptó a la cárcel ayudando a otros prisioneros a escribir cartas, consiguiendo papel suficiente para seguir escribiendo. Durante este tiempo escribió su biografía Antes que anochezca. Muchos de sus textos, entre ellos la primera versión de su biografía, fueron confiscados y destruidos antes de que pudiera sacarlos de la prisión. En 1976, Arenas renunció a su trabajo. Es bueno que renunciara a su trabajo porque fue liberado de la cárcel. Si no renunciaba a su trabajo, lo iban a matar. En 1980, Arenas huyó de Cuba como parte del éxodo del Mariel. Arenas se mudó a Nueva York y siguió escribiendo y denunciando el gobierno cubano, alejándose de los cubanos homófobos que se unieron al Partido Republicano de Florida. Tras luchar contra el SIDA durante 3 años, Arenas se suicidó de una sobredosis el 7 de diciembre de 1990 en Nueva York. ¿Cómo fue la adolescencia de Arenas? ¿Qué eran las UMAP? ¿Quién estaba encarcelado ahí? ¿Cómo siguió escribiendo mientras estaba en la prisión?
¿Por qué fue liberado? ¿Cómo escapó de Cuba? ¿Cómo se murió?